Vamos a estar en cálculo 2. Grupo G. Antes que empecemos, ustedes me decían que el ayudante no se había presentado ni una vez con ustedes. En general, ninguna vez. Sí. Sí, no lo conocemos. Ya, ayer justamente estuve investigando. Ahorita me olvidé de llamarlo porque estuve muy ocupada ayer. Hoy día lo voy a llamar, el ingeniero Ramiro. Ayer me pasó el nombre del ayudante. ¿Ya? A ver, un ratito, vamos a ver si lo tengo acá. Ya, no lo encuentro. Ya lo voy a buscar y les voy a dar, ¿ya? Grupo G, 12 de enero del 2021. Bien. Ayer estamos viendo lo que son las derivadas parciales. Y habíamos dado derivadas parciales por definición. Por definición. ¿Ya? Bueno, nosotros tenemos que z es igual a x por y. Por ejemplo, si yo le digo hallar, un mito chiquitito vamos a hacer. La derivada de z con respecto de y. Entonces vamos a decir que la derivada de z con respecto de y es igual al límite cuando delta y tiende a 0 del incremento parcial de z respecto de y sobre delta y. Límite cuando delta y tiende a 0. El incremento parcial sería x por y más delta y menos x por y sobre delta y. X por y más x por delta y menos x por y sobre delta y. Vemos que esto se me va con esto. Hay una indeterminación de 0 sobre 0. Luego la derivada de z con respecto a y viene a ser, esto se me va con esto, límite cuando delta y tiende a 0 de x. Y eso es igual a x simplemente. ¿Qué quiere decir? Que la derivada de z con respecto a y es igual a x. Bien. Ahora vamos a hacer derivada parciales por tabla. Por ejemplo, si ustedes tienen que z es igual a x cubo por y elevado a la cuarta. Allá la derivada de z con respecto de x y la derivada de z con respecto de y.
Entonces yo digo la derivada de z con respecto de x, voy a considerar que y es una constante, ¿no? Entonces, ¿qué fórmula voy a emplear ahí? Si ustedes se fijan, voy a tener constante por u derivado igual a la constante por u'. Entonces, la derivada de z con respecto de x, ¿cuál es la constante acá? Y cuarta por x al cubo derivado, ¿cierto? Lo que me indica la fórmula. Entonces, esto va a ser y cuarta por 3x cuadrado, ¿de acuerdo? ¿O hace falta anotar la de u elevado a la n? N por u elevado a la n menos 1 por u'. Que esas serían las dos tablas que nosotros, las dos fórmulas que nosotros empleamos. Si yo quiero hallar la derivada de z con respecto de y, x es una constante. Entonces la derivada de z con respecto a y, como x es constante, entonces yo escribo x cubo, constante, por y a la cuarta derivado. X al cubo, estoy ocupando la segunda, ahora voy a ocupar esta, que sería 4y cubo. Entonces 4x cubo y cubo. Eso viene a ser la derivada de z con respecto de y. Y esto viene a ser la derivada de z con respecto de y. Fíjense, si ustedes saben derivar de cálculo 1, por supuesto que es fácil. ¿Entendieron ahora? Sí, sí, ingeniero. ¿Sí? ¿Todos? Sí, ingeniera. Bien. Ya, yo empecé a hacer esto de aquí, pero yo quiero hacer algo más importante ahorita un ratito. Y después nos ponemos a practicar. Si yo tengo una función dada en la forma ya. Aquí yo tengo una función explícita. ¿Cuándo está dada en forma explícita? ¿Cuándo está dada en forma explícita la función? A ver, alguien que me diga. Está despejada. Cuando la variable dependiente está despejada. Z igual a f de x, y. Bien. Luego voy a tener una función implícita. Una función implícita la tenemos normalmente no está despejada. La variable dependiente. ¿Cierto?
Es decir, algo igual a algo o directamente todo igual a 0. ¿Ya? Luego vamos a tener una función compuesta. ¿Cuándo está dada la función compuesta? Vamos a decir cuando una o más funciones son argumento de otra función. Por ejemplo, si z es una función de u, b, donde u depende de x y b también depende de x y y. ¿Ya? Eso sería una función compuesta, un ejemplo. Otro ejemplo podría ser z es igual a f de t, donde t depende de x, y, por ejemplo. Bueno, y así vamos a ver que una o más funciones son argumentos de otra función. Luego vamos a tener que una función puede ser paramétrica. ¿Cuándo la función es paramétrica? Cuando x depende de t, y depende de t, y z también depende de t. Es decir, todas las variables dependen del parámetro t. ¿Ya? Bien. Entonces, si ustedes se fijan, nosotros vamos a tener aquí mejor lo vamos a poner aquí. Entonces, A, B, C, D. Esto vamos a decir funciones dadas en forma ya en la forma explícita, implícita, función explícita, función implícita, función compuesta y función paramétrica. ¿Ya? Entonces, fíjense, aquí hemos dado varias formas en la cual yo puedo presentarle una función, ¿ya? Y en la cual nosotros vamos a aprender a derivar. ¿Ya? Entonces, vamos a decir aquí a derivadas parciales de primer orden de una función explícita. ¿Ya? Esto es usando la tabla.
mediante el uso de tabla de derivadas. ¿Ya? Bien. Entonces, esta clasificación aquí de las funciones es importante que nosotros la veamos para que nosotros pensemos, esta es una función implícita, entonces voy a derivar de esta forma. Tengo esta forma, esta otra forma de cómo derivar. Una función compuesta, yo la voy a derivar de tal forma. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, vamos a empezar primero con las de primer orden que son explícitas. Vamos a buscar algunos ejemplos. Bien. Ahora me van a seguir. Ya, si no me entienden, me preguntan. Si z es igual a e elevado a la x sobre y. Hallar la derivada de z con respecto de x, derivada de z con respecto de y. ¿Cuál es la fórmula que yo voy a emplear? E elevado a la u derivado, u' por e elevado a la u. Luego vamos a derivar constante sobre u menos la constante por u' sobre u cuadrado. Luego vamos a decir u sobre constante derivado, e u' sobre la constante. Si ustedes se acuerdan, esa fórmula vamos a tener esta. Vamos a tener esta. Entonces, como ustedes van a ver, vamos a ocupar esas tres fórmulas. ¿Bien? Bien, por lo tanto, la derivada de z con respecto de x, voy a considerar que y es una constante. Entonces, la derivada de z con respecto de x sería x sobre y derivado por e elevado a la x sobre y. La derivada de z con respecto de x. ¿Cómo voy a derivar ahora si estoy derivando con respecto de x? ¿Función sobre constante o constante sobre función? Para derivar esa x sobre y. Escucho. Función sobre constante. ¿Aló? ¿No le escucho? A ver los demás, todos. Constante sobre ¿Constante sobre función? ¿Quién es constante si estoy derivando con respecto de x? Y es una constante, ¿cierto? Entonces va a ser función sobre constante, que sería la última. Entonces vamos a tener x' sobre y por e elevado a la x sobre y. X' vale 1. Vamos a ver que x' vale 1. ¿Ya? Entonces sería 1 sobre y por e elevado a la x sobre y.
Bien, si yo quiero la derivada de z con respecto de y, voy a considerar que x es una constante. Entonces, la derivada de z con respecto de y, igual, x sobre y derivado por e elevado a la x sobre y. Estoy utilizando la primera fórmula, de las que están con rojo. ¿Ya? Entonces, ¿y cuál es x sobre y? Es constante sobre función, que sería la segunda. Sería menos la constante por y' sobre y cuadrado por e elevado a la x sobre y. Si ustedes se fijan, yo estoy utilizando esa. La constante es x. Entonces escribo menos la constante por la variable derivada dividido entre la variable elevada al cuadrado. Entonces, fíjense, como estoy derivando y con respecto de y vale 1, por lo tanto, la derivada de z con respecto de y me quedaría menos x sobre y cuadrado por e elevado a la x sobre y. Bien. Yo les pregunto, ¿le entendieron? Sí, ingeniero. Bien. Si yo le digo otro ejemplo, z es igual al seno de x por y, por ejemplo. Ayer hemos hecho eso por definición. Ahora, si ustedes se fijan, el seno de u derivado es u' por el coseno de u. Voy a ocupar esa fórmula. Por lo tanto, la derivada de z con respecto de x, no nos olvidemos que yo voy a considerar que y es una constante. Entonces digo, la derivada de z con respecto de x sería x por y derivado por el coseno de x por y. Pero aquí, ¿qué fórmula voy a emplear? Si y es constante, entonces hay que tener constante por u derivado, constante por u'. Por lo tanto, la derivada de z con respecto de x, ¿quién es la constante ahora? Y por x' por el coseno de x por y. La derivada de z con respecto de x sería y por el coseno de x por y. Y está mi derivada. La derivada de z con respecto de y, nuevamente, x por y derivada por el coseno de x por y. La derivada de z con respecto de y, ahora x es mi constante, y la derivada de y vale 1 por el coseno de x por y. Y ese sería su resultado, ¿no? Si se dan cuenta, ayer hemos trabajado larguísimo para encontrar esa derivada. Bien. Ahora, vamos a hacer otro ejemplo. Bien. ¿Cuál es la primera fórmula que voy a emplear ahí? ¿La fórmula de quién? Función por función. Función por función. U por b derivado, u por b' más b por u'. Fíjense, aquí yo le voy a poner z', va a ser x cuadrado
Más fácil que función por función, ¿qué podría ser? Si yo nuevamente quiero la derivada de z con respecto a x y la derivada de z con respecto a y. ¿Qué fórmula? Primero, ¿qué fórmula? Más fácil que ser u por b. A ver, los demás, por favor, hablen. A ver, no los escucho, jóvenes. ¿Aplicando logaritmo? No. Ahí se los he puesto. Entre paréntesis. Todavía, después de la aplicación del logaritmo, vamos a ver después. Porque no se Función por constante. Dios. Constante por función, pues, ¿no? Constante por función va a ser la constante por u'. Es que cuando yo hago producto, me resulta más largo. ¿Quién es la constante acá? La constante es seno cuadrado de y por x cuadrado derivado. ¿Cuánto es la derivada de x cuadrado? 2x. 2x, ¿cierto? Listo. Si yo digo la derivada de z con respecto de y, x es una constante. Entonces la derivada de z con respecto a y, la constante ahora es x cuadrado por el seno cuadrado de y derivado. Ahora, ¿qué fórmula voy a emplear? ¿La del seno? Constante por función. No, Ah, sí. no. ¿Dónde está mi prima? Y mi prima está en seno cuadrado de y nada más. Sí. Función sobre una constante. ¿Y dónde está su constante abajo? Fíjense, abóquense a esto de aquí. Ahí está la prima. Ya hemos hecho constante por función, pero ahora aquí está mi prima. Eso es lo que voy a derivar. De eso le estoy preguntando. ¿Cuál fórmula voy a emplear ahora? Esto es lo mismo que decir seno de y elevado al cuadrado. Es lo mismo. Entonces, ¿qué fórmula voy a emplear aquí? U elevado a la n derivado. N por u elevado a la n menos 1 por u'. N vale 2 por el seno de y elevado a la 2 menos 1 por el seno de y derivado. 2 veces el seno de y. ¿Y cuánto es la derivada del seno? Coseno. Y' por el coseno de y, ¿cierto? Pero y' vale 1. Entonces vamos a tener que esto es directamente coseno de y. Bien, si nosotros nos vamos ahí arriba, entonces la derivada del coseno de y sería x cuadrado por 2 veces el seno de y por el coseno de y. Si nosotros queremos, lo podemos poner esto, x cuadrado por el seno del ángulo doble. Bueno, si no, lo dejamos aquí, ¿ya?
No hay problema. ¿Me entendieron, no? Lo que yo estoy derivando el seno. Sí, ingeniero. Bien. Sí, ingeniero. Ok. Vamos, ¿no? Ahora. Ya. Ahora. Vamos a hacer. Bien. Fíjense, aquí yo tengo una función. Y yo tengo que sacar la derivada de u con respecto a x, derivada de u respecto a y, derivada de u con respecto a z, y luego reemplazarlo y verificar que me cumple la identidad. ¿Ah? Entonces, empezamos. La derivada de u con respecto de x. Aquí le voy a poner, a ver, usted me va a decir número 1. Voy a decir u sobre constante. Es u' sobre la constante. La número 2. Voy a decir la constante sobre u menos la constante por u' sobre u cuadrado, número 3. La derivada de una constante vale 0. ¿Ya? Bien, para el primer término, ¿cuál voy a emplear? Constante. ¿La 1, la 2 o la 3? Para el primer La término. 2. La 2. ¿Quién es la constante? Y. Menos y por x' sobre x cuadrado. Más. En la segunda, en el segundo término, ¿cuál fórmula? ¿La 1, la 2 La o la 3? 1, A ver, ¿con respecto de quién está derivando? No se olviden. Con respecto de x ¿La y x. 3? A ver, escúchenme un ratito. Con respecto de quién está derivando. De x, ¿no ven? ¿Sí? Yo estoy queriendo derivar esto. ¿Ya? Estoy derivando con respecto de x. ¿Qué pasa con z? Constante. Constante. Entonces, si la variable está en el denominador, entonces, ¿cuál va a emplear? ¿La primera, la segunda o la tercera? la segunda. La segunda. Entonces, yo voy a tener menos z por x' sobre x cuadrado. Más.
Ahora, ¿cómo voy a derivar esta de aquí? Número 1. La número 1, ¿cierto? Función sobre constante. Entonces voy a tener x' sobre y. Fíjense, en lo posterior ya no le van a escribir x', y', ¿no? Porque ya van a ver que eso siempre va a valer 1, pero ahorita lo anotamos para que ustedes se fijen, ¿ya? Entonces vamos a tener menos y sobre x cuadrado menos z sobre x cuadrado más 1 sobre y. Eso sería la derivada de u respecto de x. Bien. Vamos a hacer la derivada de u con respecto de y. Para el primer término, ¿cuál fórmula? La 1. La 1. Entonces vamos a tener y' sobre x. Más. Para el segundo término, 3. 0, ¿no ven? Más. Para el tercer término, ¿qué número de fórmula? La 2, ¿no ven? Menos x por y' sobre y cuadrado. Uno sobre x menos x sobre y cuadrado. Bien. La derivada de u con respecto de z. Para el primer término, 3. si estoy derivando con respecto de z, ¿cuánto vale la derivada de lo que está marcado ahí? 0, ¿cierto? Que me dijo la 3, bien. Más, ¿qué número? Z sobre x. 2. ¿Será? ¿Z está en numerador o en denominador? Numerador. En numerador, entonces la 1. Entonces va a tener La 1, sí. z' sobre x más 0, ¿no ven? Entonces la derivada de u con respecto de z es igual a 1 sobre x, nada más. Bien. Entonces, fíjense, me dice, voy a verificar esto. Mira, la derivada de u con respecto a x no sacó como con respecto a y como con respecto a z. Lo dejó ahí, ¿no? La derivada de u con No, respecto... sí lo sacó. Ya. Bien. Entonces yo voy a tener x por menos y sobre x cuadrado menos z sobre x cuadrado más 1 sobre y. Más y por 1 sobre x menos x sobre y cuadrado. Más z por 1 sobre x, ¿cierto? Eso me tiene que dar 0. Entonces yo le voy a decir verificando. Estoy verificando ahora. ¿Qué estoy verificando? Estoy verificando esto. Entonces, aquí me quedaría menos y sobre x menos z sobre x más x sobre y más y sobre x menos x sobre y más z sobre x igual a 0. Bien. Menos y sobre x con esto se me va. Menos z sobre x se me va con menos z sobre x. X sobre y se va con esto y entonces 0 es igual a 0. Queda demostrado, ¿no ven? Bien. Cuando se da ese tipo de ejemplo, lo que me interesa es
Lo que me interesa es que ustedes sepan derivar, ¿no ven? Nada más. A veces cumple, a veces no cumple. Pero lo más importante es que ustedes vean si realizaron bien su esto. Bien, ya lo encontré, joven. A ver, anótense. El auxiliar se llama Billy Botega. ¿Cómo ingeniero Billy? A ver, auxiliar, aquí lo vamos a poner. Billy Botega. Su teléfono es 635 28100. ¿Ya? Exactamente, lo vamos a llamar de todas maneras. Aquí les dejo para que ustedes también se comuniquen y les exijan. ¿Ya? Anótenselo, por favor, exíjanle, ¿ya? Yo le voy a llamar de todas maneras para que se comunique también con ustedes, ¿ya? Yo lo voy a ver, espérense un ratito. Mejor lo introduzco acá. ¿Dónde está? Calculador. Bien. Ya, ok. A ver. Vamos a hacer otro. Dice, si U es igual a Y cuadrado más tangente de Y por E elevado a la 1 sobre X. Verificar que X cuadrado por la derivada de U con respecto de X más Y por la derivada de U con respecto de Y es igual a 2Y cuadrado. Bien, entonces tengo que sacar la derivada de U con respecto de X y la derivada de U con respecto de Y. ¿Ya? Entonces, a ver, la derivada de la tangente de U, 1, es U' por secante cuadrado de 1, ¿verdad? ¿Sí? Número 2. Constante por una función es constante por U'. Número 3. E elevado a la U, derivado es U' por E elevado a la U. Bien. Entonces, cuando yo digo derivada de U con respecto de X,
y cuadrado derivado más y por e elevado a la 1 sobre x derivado por secante cuadrado de y por e elevado a la 1 sobre x. He utilizado la fórmula, ¿cierto? La primera. Esto se anula, esto se hace 0, porque estoy derivando con respecto de x. La derivada de una constante vale 0. ¿Cierto? Bien. Entonces, la derivada de u con respecto de x es igual, pero aquí, ¿qué fórmula voy a emplear? ¿La 1, la 2, la 3, la 4? La 2. ¿Cuál es la La dos. constante? ¿Cuál es la constante? Y. Y. Por e elevado a la 1 sobre x derivado. No se olviden dónde está la prima. Secante cuadrado de y por e elevado a la 1 sobre x. Ahora, ¿qué fórmula voy a emplear? La 3. 1 sobre x derivado por e elevado a la 1 sobre x por secante cuadrado de y por e elevado a la 1 sobre x. Me olvidé. Constante sobre u es menos la constante por u' sobre u cuadrado. Entonces, la derivada de u con respecto de x es igual a y menos 1 por x' sobre x cuadrado por e elevado a la 1 sobre x secante cuadrado de y por e elevado a la 1 sobre x. Entonces vamos a tener menos y sobre x cuadrado, ¿cierto? Porque 1, x' también vale 1. Entonces menos y por e elevado a la 1 sobre x por la secante cuadrado de y por e elevado a la 1 sobre x. Entonces, ese es mi resultado de mi derivada. Si ustedes se fijan, aquí he hecho la 1, aquí he hecho la 3, aquí he hecho la 5, ¿no ven? Y aquí he hecho la 4. La fórmula, ¿no ven? Bien. Ahora me dice ya. Ahora lo que yo quiero hallar es la derivada de u con respecto de y. ¿Cómo derivo y cuadrado? ¿Cuánto es la derivada de y cuadrado? 2y. 2y. Más y por e elevado a la 1 sobre x derivado por la secante cuadrado de y por e elevado a la 1 sobre x. ¿De acuerdo? Ahora. Y más. Aquí voy a hacer la número 2, constante por función. ¿Quién es constante?
X. E elevado a la 1 sobre X por Y prima por secante cuadrado de Y por E elevado a la 1 sobre X. Y prima vale 1, entonces E elevado a la 1 sobre X por la secante cuadrado de Y elevado a la 1 sobre X. Entonces tengo la otra derivada. Dice verificar. Eso ya es eso es para revisar nomás que su derivada esté bien hecha, nada más. Entonces vamos a tener X cuadrado por menos Y sobre X elevado a la 1 sobre X secante cuadrado Y elevado a la 1 sobre X más Y por 2Y más Y por E elevado a la 1 sobre X por secante cuadrado de Y por E elevado a la 1 sobre X. Eso va a ser igual a 2Y cuadrado. Ya, aquí esto es cuadrado. Sí. Entonces, como ustedes verán, esto se me va con esto. Y luego esto se me va con esto. Por lo tanto, me quedaría que 2Y cuadrado es igual a 2Y cuadrado. Queda demostrado, ¿no? Eso quiere decir que no nos equivocamos en las derivadas. Bien, lo que yo necesito, jóvenes, es que ustedes practiquen. ¿Ya? Vamos a ver, porque aquí ya es práctica, 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 práctica. Yo les voy a poner otro ejercicio y yo voy a esperar que ustedes me lo muestren. Voy a decir, si U es igual al neperiano de X cuadrado más X por Y más Y cuadrado, verificar que X por la derivada de U con respecto de X más Y por la derivada de U con respecto de Y es igual a 2. Bien. Cópienselo, trabajen y quiero que me muestren. Quiero que ustedes trabajen y que me pregunten qué le entendieron y qué no le entendieron. Vamos a ver, ya les dije que ustedes estén con su tablita de derivadas ahí. Logaritmo de U derivado es U' sobre U. ¿Ya? Facilinga. A ver, trabajen por favor y me muestran, a ver quién quiere mostrarme. Les voy a dar unos minutitos.
¿Listo? ¿Están trabajando?
desde mi tablet. ¿Me puedo sentar, por favor? Ujú. Es que es para mostrar el ejercicio. Ya, a ver, pero no me aparece. Ah, ya. ¿Me puede dar permiso, por favor? No a esta cuenta, Ya, sino a la que acaba de entrar. ya, voy a dejar de compartir. Ahora puede compartir. Ya dejé de compartir yo, se comparta. Bien. Tenemos logaritmo, bueno, x cuadrado más x por y más y cuadrado. Si estoy derivando con respecto de x, va a ser 2x más y más 0. Bien. Estamos derivando con respecto de y, va a ser x más 2y. Listo, facilingo, ¿no? ¿Vieron todos los demás? Facilingo, ¿no ven? Bien. Perfecto, gracias. ¿Los demás qué dicen? Sí, está bien, ingeniero. ¿Está bien? ¿Los demás? Génesis, Altamirano. Sí, está bien. Bien. Facilito, ¿no ves? Bien. Muy fácil. Bien, para la próxima clase, por favor, si z es igual a x por y más x por e elevado a la y sobre x, demostrar que x por la derivada de z con respecto de x más y por la derivada de z con respecto de y es igual a x por y más z. Si digo que u e elevado a la x por y por z dividido entre e elevado a la x, e elevado a la y, e elevado a la z, demostrar que la derivada de u con respecto de x más la derivada de u con respecto de y más la derivada de u con respecto de z, esto es igual a u por x por y más x por z u x por y más x por z más y por z menos 1. Demostrar. Ejemplo. Si z es igual a arco seno de x más y, hallar la derivada de z con respecto de x y la derivada de z con respecto de y. Si
U es igual a x elevado a la x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado aliar derivada de u con respecto a y, derivada de u con respecto a z. Ya, esto le voy a decir que la derivada de z con respecto a x va a ser igual a menos 2 sobre la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Esta es la respuesta. ¿Ya? Bien, pero ¿cómo vamos a trabajar ahí? No se les ocurra emplear esta fórmula. Porque después van a hacer cociente, porque después van a hacer u sobre b por u' menos u por b' sobre b cuadrado, y después van a hacer la derivada de la raíz de u, es u' sobre 2 veces la raíz de u. Ya, en vez de hacer eso, esa es una opción, ¿ya? Ustedes van a hacer lo siguiente. Por propiedades, no aplicar logaritmos, el logaritmo ya está, pero voy a aplicar la propiedad de los logaritmos. ¿Ya? Si usted tiene logaritmo de a sobre b, es igual al logaritmo de a menos logaritmo de b. ¿Ya? Lo que esa ecuación quedaría z igual al logaritmo de la raíz de x cuadrado más y cuadrado menos x menos el logaritmo de la raíz de x cuadrado más y cuadrado más x. ¿Sí? Entonces hay que trabajar ahí. Si yo digo la derivada de z con respecto de x, aquí sí voy a tener x cuadrado más y cuadrado menos x derivado. Es más fácil. Dividido entre el argumento sin derivar. Entonces, esto sería la derivada de x cuadrado más y cuadrado derivado menos x' sobre menos x. Y eso sería la derivada de la raíz, va a ser x cuadrado más y cuadrado derivado, dividido entre 2 veces la raíz de x cuadrado más y cuadrado, menos 1. Fíjense, aquí estoy aplicando esto de la raíz. ¿De acuerdo? Entonces, aquí me quedaría x cuadrado más y cuadrado menos x. Si sigo en el numerador, está mi rayota acá.
X cuadrado más Y cuadrado menos X. Aquí me quedó una prima todavía. Por lo tanto, yo tengo 2 veces la raíz de X cuadrado más Y cuadrado. Si estoy derivando con respecto a X, simplemente me queda 2X menos 1. ¿Ya? Ese 2 se me puede ir con, este 2 se me puede ir con este. Y luego yo voy a tener, si usted tiene su rayota por aquí, yo voy a sacar mínimo. Y voy a tener X menos la raíz de X cuadrado. Ya no estoy derivando, ¿cierto? Simplemente estoy haciendo operaciones algebraicas. Tengo un quebrado doble, X menos la raíz de X cuadrado más Y cuadrado sobre, porque esto es sobre 1, X cuadrado más Y cuadrado por 1 sobre menos X. Entonces, ahora lo que yo puedo decir, negativo, raíz de X cuadrado más Y cuadrado menos X sobre la raíz de X cuadrado más Y cuadrado por 1 sobre la raíz de X cuadrado más Y cuadrado menos X. Como ustedes ven, esto se me va con esto. Y esto sería menos 1 sobre la raíz de X cuadrado más Y cuadrado. Ajá. Según el resultado me decía que era menos 2. ¿Y dónde está el otro 2? Ah, ya. Falta derivar el otro, Lori. Falta derivar el otro, ¿no ves? Sí. Esto es primera parte. Ahora voy a derivar el segundo término. Entonces, y luego los restos, ¿no ves? Si z es igual a más x, ¿ya? Bien, pero lo que yo quiero es que ustedes hagan, ¿ya? Y luego los restan los dos términos, ¿cierto? Bien, quiero que trabajen con estos ejercicios que les voy a dejar. No quiero avanzar más ahora porque yo quiero que ustedes practiquen, que los miren, que los lean bien, ¿ya? Y esto le vamos a pasar enseguida. Quiero que hagan esos 5 ejercicios, ¿ya? Para que me lo muestren en la próxima clase y vean si tienen algún problema. ¿Bien? Ingeniera, ¿Sí? con respecto al parcial, ¿nos va a dar algún examen, alguna muestra de examen o algo? Modelo de examen, perdón. Bueno, la verdad es que va a ser exactamente igual que en el práctico, ¿ya? Lo que yo me gustaría hacer sí es, a ver, ¿cuándo podemos entrar? ¿El viernes será? ¿Un ratito? Sí, en general,
Yo hablé en el grupo. Lo que yo podía quiero jugar es que, en la noche. ¿qué dice? Yo hablé en el grupo que yo puedo jueves o viernes en la noche y varios dijeron que también pueden en ese horario. El viernes en la noche, sí, para hacer, si quieren consulta, a las 7 de la noche, ¿ya? Sí, sí. Génesis o Jaldín, me hacen acuerdo, por favor, ¿ya? Está bien, ingeniero. Nos Ingeniero, una conectemos. pregunta. Con el Ajá. práctico se refiere a las tareas que nos dio, ¿no? A las A tres las tareas. tareas, sí, tarea 1, tarea 2, tarea 3. Ah, ¿no? bueno. Entonces va a ser ¿Ya? similar el examen a eso. Es totalmente similar, ¿ya? Ah, bueno, muchas Pero gracias. fíjense, lo que yo quiero es que ustedes vean, lo hagan, si tienen alguna consulta, alguna duda, el viernes en la noche. Y vamos a hacer un pequeño examen. Por ejemplo, ahí le voy a dar una pregunta. Lo que a mí me interesa es que ustedes aprendan a subir a la plataforma el examen, ¿ya? Porque no quiero que me estén al otro día diciendo, ay, no puedo subirlo a la plataforma, no puedo sacar fotos, no puedo nada, ¿ya? Entonces vamos a hacer un simulacro de examen, ¿ya? Para que ustedes puedan subirlo a la plataforma, ¿de acuerdo? ¿Ya? Porque el otro día yo le voy a dar 1h30 y 15 minutos más para que ustedes me suban el examen, ¿ya? Entonces, Y pasado ese eso, tiempo, ingeniera, disculpe, ¿eso lo vamos a subir al Classroom o a la plataforma de la universidad, el parcial? al Classroom, nomás no voy a trabajar con la plataforma porque a veces se cuelga la plataforma. El año pasado, fucha, que se caía el sistema, que no sé cuánto, con Classroom no hay nunca problema, ¿ya? Por eso es que yo opté por trabajar con esta plataforma, el Classroom, ¿ya? Bien, entonces nos vemos el viernes a las 7 de la noche, porfa. Listo, ingeniero. ¿Ya? Bien. Espero que hagan Sí, ingeniero. espero que hagan estos ejercicios que les estoy dejando acá. Yo enseguida les voy a pasar a la plataforma esta clase para que ustedes trabajen acá y vayan repasando, porque me interesa la parte operativa de esto, ¿ya? Bueno, ok. Hasta luego, jóvenes. Hasta el viernes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego. Hasta luego.